Y ahí se ve una parábola, ¿no? ¿También? Sí. Vamos. Quería hacer esa prueba. Ahora. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar la clase. ¿Me escuchan todos bien, no? Sí, profe. Sí, Perfecto. sí, se escucha. Voy a poner a grabar, entonces. Muy bien. Bueno, la clase número 11, que es la clase de hoy, vamos a desarrollar el tema función cuadrática. ¿Sí? La referencia del PDF es la página 273 a la página 279. Y vamos a resolver los ejercicios 43 y 44. ¿Sí? Había una persona que preguntó por el ejercicio 38 de la clase pasada, creo que es Nahuel. Quédese tranquilo que le voy a pasar la resolución del ejercicio por mensajería, ¿sí? Cualquier inconveniente que tenga, nos seguimos vinculando por medio de la mensajería. Ese medio también lo pueden utilizar ustedes, no hay ningún problema. Bueno, hasta acá me escuchan bien ustedes, ¿no? Sí, sí. Vamos Sí. a compartir pantalla. Muy bien. Y ahí podemos observar que dice función cuadrática. Todos lo pueden ver, ¿no? Sí. Sí. Bien, perfecto. Un segundito les pido, que le voy a contestar a la profesora que está tratando de ingresar a Teams y no puede, y ya comienzo con función cuadrática.
Bueno, muy bien. Tenemos una función cuadrática que es una relación entre dos conjuntos. Recuerden que había un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En este caso la función va de reales en reales. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de partida van a ser los reales y el conjunto de llegada son los reales. Por lo tanto, el dominio de la función cuadrática tiene que coincidir con el conjunto de partida. El dominio de la función cuadrática es el conjunto de los números reales. Todas las funciones cuadráticas están dadas por esta expresión f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y es fundamental que a sea distinto de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el numerito que multiplica la x cuadrado tiene que ser distinto de 0. Recuerden que este polinomio que ustedes observan acá es un polinomio de segundo grado, ¿sí? La gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. Esa parábola va a tener distintas formas. Es esta curva que observamos acá, ¿sí? Puede estar arriba del eje X, puede estar abajo del eje X, puede cortar en dos puntos al eje X, puede cortar en un solo punto, no puede cortar en ninguno. Bueno, hay distintas posibilidades, ¿sí? Ahora vamos a observar algunos elementos característicos de la parábola. Por ejemplo, las raíces. Las raíces de la parábola son los puntos por los cuales pasa en el eje de las X, por el eje de las X, ¿sí? En este caso, X1 y X2. Después tenemos el vértice, que es este punto que observamos acá, ¿sí? Que es, en este caso en particular, la parábola termina de decrecer y comienza a crecer, ¿sí? Puede tener otra posición. Y la ordenada al origen es el punto por el cual la parábola pasa por el eje Y, ¿sí? Por el eje de las ordenadas. Esta recta que ustedes observan acá se llama eje de simetría y es fundamental. Ustedes ya saben cómo funciona la simetría axial, la simetría con respecto a una recta. Este punto, por ejemplo, X2, tiene que estar a igual distancia del eje de simetría que X1, ¿sí? Porque la parábola es simétrica con respecto a esta recta que ustedes observan acá, que justamente se llama eje de simetría, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, entonces hablamos de una función que va de reales en reales, hablamos que la función se expresa por medio de un polinomio de grado 2 y que gráficamente es una parábola. Esa parábola tiene eje de simetría, tiene raíces, tiene ordenada al origen y tiene un vértice, que son los elementos que podemos observar acá. Cuando me pide las intersecciones con el eje X, me está pidiendo las raíces. Y cuando me pide las intersecciones con el eje Y, me está pidiendo la ordenada del origen. ¿Sí? Un segundito. Un segundito que le vuelvo a responder a la profe y sigo con la clase y aparte prendo la cámara.
Muy bien. Bueno, seguimos acá. Bueno, en el PDF ustedes pueden observar que hay un ejemplo y se obtiene de ese ejemplo los elementos característicos de una función cuadrática. Eso vamos a hacer nosotros en el pizarrón. Vamos a analizar esta función cuadrática y después vamos a resolver el ejercicio 43 y 44. El ejercicio 43, creo que preguntaron por el foro, lo vamos a trabajar con el GeoGebra. Y el ejercicio 44 lo vamos a hacer en el pizarrón. Así que ahora dejo de compartir pantalla y prendo la cámara. Muy bien. Ya me pueden observar ustedes, ¿no? Sí. Voy a bajar un poquito ahí. Y vamos a poner la función que aparece en el PDF. Que es f de x igual x cuadrado más 2x menos 3. Bueno, esa es la función. Nosotros para esa función tenemos que encontrar los elementos característicos. ¿Y cuáles son los elementos característicos de una función cuadrática? Bueno, recién lo nombramos: intersecciones con los ejes, raíces, ordenada al origen, vértice, eje de simetría, concavidad, conjunto de imagen y gráfica. Vamos a nombrar cada uno y lo vamos a explicar. Primero voy a encontrar la intersección con el eje X. La intersección con el eje X, como expresé recién, son las raíces de la función cuadrática. ¿Y cómo hago para obtener las raíces de la función cuadrática? Con la fórmula resolvente. ¿Sí? Recuerden que era x igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Voy a reemplazar los valores a, b y c en esta fórmula que podemos observar ahí. ¿Quién es a? 1, b es 2 y c es menos 3. Eso es lo primero que tienen que identificar. A es 1, b es 2 y c es menos 3. Voy a acercar un poquito más la cámara para que se pueda ver mejor. Entonces tenemos b es 2, entonces voy a poner menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, que va a ser 4 por 1 por menos 3, sobre 2 por 1. Igual, hago esta cuentita y te queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4, menos por menos más, 4 por 3, 12, sobre 2. Y acá tenemos menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2. Y de acá sale x1 y x2. A ver si llego abajo. Ahí. x1 y x2. x1 es menos 2 más 4 dividido 2. Menos 2 más 4, que es la raíz cuadrada de 16, dividido 2. Menos 2 más 4 te da 2. 2 dividido 2, 1. Menos 2, menos 4, menos 6. Dividido 2, menos 3. ¿Entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, las intersecciones con el eje X las voy a expresar de la siguiente manera. Vamos a ponerle I1 y 2. Recuerden que son puntos. El punto I1 va a ser 1 de X, 0 de Y. Y la intersección 2 con el eje X va a ser menos 3 de X, 0 de Y. ¿Está bien? Y ahí ya tenemos las intersecciones con el eje X. Después voy a obtener, a este le pongo A y a este le pongo B,
las intersecciones con el eje Y. Para obtener las intersecciones con el eje Y, debo reemplazar a la X por 0, es decir, obtener f de 0. Reemplazo la X por 0. Entonces te va a quedar así. 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3 te da menos 3. Entonces la intersección con el eje Y, que le voy a llamar I3, va a ser igual al punto 0 de X, punto y coma, menos 3 de Y. Fíjense que ya tengo dos elementos importantes de la función cuadrática. Tengo las raíces y tengo la ordenada al origen, ¿sí?, que es la intersección con el eje Y. ¿Hasta acá? ¿Me siguen bien? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya tengo las intersecciones, ahora necesito el vértice. Recuerden que el vértice de la parábola es ese puntito donde la parábola deja de decrecer y empieza a crecer. O al revés, es el punto donde la parábola deja de crecer y empieza a decrecer. Todo depende de la concavidad. La concavidad de la función cuadrática me lo da este valor que multiplica a x cuadrado. Ese valor, ustedes saben que se llama A. Si este valor es positivo, la parábola va a tener esta forma. Si este valor es negativo, la parábola va a tener esta forma. Esto quiere decir concavidad positiva o concavidad negativa. ¿Se puede observar ahí? Si A es positivo, la parábola tiene esta forma. Y si A es negativo, la parábola tiene esta forma. Entonces, yo tengo que empezar a interpretar cómo se va a desarrollar el gráfico en el sistema de ejes cartesianos. Yo ya sé que esta parábola tiene concavidad positiva, porque el valor A es positivo, ¿sí? Entonces, sé que la parábola tiene concavidad positiva, sé que pasa por estos dos puntos en el eje X y sé que pasa por este punto en el eje Y. Ahora la pregunta se las hago a ustedes. El vértice, que es este punto o este punto, que voy a obtener de esta parábola, ¿es el punto que la parábola termina de decrecer y empieza a crecer? ¿O es el punto donde la parábola termina de crecer y empieza a decrecer? Ambos. Es el punto donde empieza a crecer. A crecer, tal cual. A crecer y empieza a crecer. Tal cual. ¿Por qué? Porque tiene forma de U, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ahora voy a encontrar el vértice. Para encontrar el vértice necesito dos valores. X del vértice e Y del vértice. Recuerden que todos los puntos en el sistema de eje cartesiano se nombran y se ubican por medio de un valor de X y un valor de Y. Entonces, para encontrar el vértice de la parábola, yo necesito X del vértice e Y del vértice. Una vez que tengo X del vértice e Y del vértice, tengo el vértice, ¿sí? X del vértice se obtiene con la siguiente fórmula. Menos B sobre 2 por A. Si quiero, tengo que revisar los valores de B y los valores de A. El valor de B es 2 y el valor de A es 1. Entonces me va a quedar menos 2 sobre 2 por 1. Esto me va a dar menos 2 sobre 2, es decir, menos 1. X del vértice vale menos 1. E Y del vértice tengo que reemplazar ese valor de X del vértice en la función cuadrática. Esto quiere decir que voy a calcular f de menos 1. Reemplazo la X por menos 1. Entonces te va a quedar así. Menos 1. Ojo acá, al cuadrado tiene que poner paréntesis y tiene que elevar al cuadrado. Por lo tanto te va a dar positivo. Más 2 por menos 1 menos 3. Hago esa cuentita y te queda 1 positivo, más por menos, menos 2, menos 3. Me va a dar, a ver si llego ahí estamos.
1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. Quiere decir que el vértice me da menos 4. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a nombrar al vértice? Al vértice lo voy a nombrar de la siguiente manera. Es el punto menos 1, que es X del vértice, punto y coma, menos 4. ¿Sí? Entonces ahí ya encontré X del vértice, Y del vértice y, por consecuencia, el vértice de la parábola. A este le voy a poner C porque es el ítem C en realidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna duda? No. Clarísimo, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos. Ahí voy a acercar un poquito más la cámara. Vamos a poner ítem D. Y ahora lo que voy a calcular y a encontrar es el eje de simetría. El eje de simetría, recuerden que es esa recta que prácticamente parte al medio de la parábola, ¿sí? Cada punto de la parábola está a igual distancia del eje de simetría que un punto que está del otro lado de la parábola, ¿sí? Por eso, recuerden que cuando vimos simetría axial, encontrábamos los puntos simétricos con respecto a una recta. Bueno, cada punto de la parábola tiene su simétrico del otro lado del eje de simetría, ¿sí? ¿Cómo obtengo el eje de simetría? De la siguiente manera. El eje de simetría va a ser X igual X del vértice. El X del vértice es la recta que determina el eje de simetría. ¿Cuál es X del vértice? Menos 1 en nuestro caso. Por lo tanto, la recta X igual menos 1 es el eje de simetría de esta parábola que estamos analizando. Tengan en cuenta también que esta recta, ¿sí?, no es una función, porque para algún valor de X tenés infinitos valores de Y, y eso lo trabajamos cuando empezamos a ver función lineal. Funciones, básicamente. Bueno, vamos con el ítem E. Ya tenemos intersecciones con los ejes, raíces, orden al origen, vértice, eje de simetría, concavidad que se los nombré recién. La concavidad está dada por el valor A. A es positivo, entonces la concavidad es positiva. Acá pongo concavidad positiva y les muestro el gráfico aproximado de lo que va a tener nuestra parábola. No va a tener la posición inversa. Muy bien, concavidad. Ya tenemos la concavidad. Me falta el conjunto imagen. Y acá vamos a hacer un análisis muy simple para poder entender cuál es la imagen. Primero que la imagen son los valores que va a tomar Y en la función. Los valores de X ya lo sabemos, porque es el dominio de la función. El dominio de la función es el conjunto de los números reales, ¿sí? Ahora tengo que analizar la imagen, que son los valores que toma Y. Entonces tengo que interpretar el vértice. Con el vértice de la parábola, yo voy a obtener los valores que va a tomar Y en la función. Si yo les digo que la parábola tiene concavidad positiva y que el vértice es de X, el valor de X te da menos 1 y el valor de Y te da menos 4, me dijeron, ¿no? Lo calculamos nosotros. Entonces, la parábola, ¿qué valores de Y va a tomar? A ver si lo podemos interpretar ahí. No hace falta ni siquiera que la grafique. Con ese análisis y con ese gráfico y ese valor de Y, podemos determinar cuáles son los valores de Y que va a tomar la función cuadrática. ¿De menos 4 a infinito? Tal cual, de menos 4 a más infinito, porque recuerden que la parábola siempre va a estar para arriba de menos 4, ¿sí? No va a estar para abajo, porque tiene concavidad positiva. El vértice es menos 4, entonces nuestro conjunto imagen, que son los valores que toma ahí, va a estar determinado por el intervalo menos 4, punto y coma, más infinito. Y acá le tengo que poner corchete. ¿Por qué?
Porque cuando x vale menos 1, la y te da menos 4. Por lo tanto, menos 4 de y es parte de la imagen. Por eso le tengo que poner corchete. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Va corchete de menos 4, punto y coma, a más infinito. Que son todos los valores de y que va a tomar la parábola. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ya tenemos casi todo. Intersecciones con los ejes, raíces, ordenado de origen, bueno, vértices, eje de simetría, concavidad, conjunto de imagen, y falta la gráfica, ¿sí? Todos estos datos yo los voy a anotar al costadito y voy a hacer la gráfica acá. Si me esperan un segundito. Y voy a borrar. Bueno, tengo tantas cosas acá que me falta el borrador. Por suerte tengo un trapo. Esto a ustedes les va a quedar en la misma hoja, así que es más fácil, ¿no? Vamos a poner acá intersección eje X es 1, 0, menos 3, 0. B, intersección eje Y es el punto 0, punto y coma, menos 3. Después tengo C, el vértice es menos 1, punto y coma, menos 4. D, X del vértice, que es el eje de simetría, es la recta X igual menos 1. Tengo ítem E, que es la concavidad, positiva, y el ítem F es la imagen. La imagen de la función está dada por el intervalo menos 4, punto y coma, más infinito. Muy bien. Yo me anoté todos estos datos porque acá voy a graficar la función cuadrática y con esos datos es bastante simple. Muy bien. Eje Y, eje X, y vamos a empezar a ubicar los puntos. Menos 1, 0, perdón, 1, 0, acá, menos 3, 0, acá, esta es X1 y esta es X2, menos 3 y esto es 1. Después tenemos la ordenada del origen, 0, menos 3, después tenemos el vértice 1, menos 4, perdón, menos 1, menos 4. Y fíjense que el X del vértice
queda en el medio de las dos raíces. ¿Cuál es la distancia que hay desde menos 1 hasta 1? Dos. 2. ¿Y cuál es la distancia que hay desde menos 1 a menos 3? También 2. La misma. Siempre va a ocurrir eso, ¿sí? El X del vértice va a estar en el medio de las dos raíces. ¿Por qué? Porque yo le dije que el X del vértice, aparte, es el eje de simetría de la parábola. Entonces las raíces tienen que estar a igual distancia del eje de simetría, de la recta X igual X del vértice. ¿Sí? Así que voy a trazar el eje de simetría. Y el vértice, ordenada al origen, y acá también puedo obtener otros puntos. Si este punto que está acá, que es la ordenada al origen, está a una unidad de distancia del vértice, del X del vértice, hay otro punto que va a estar a una unidad, pero para el otro lado, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden inferir sin hacer la cuenta, cuál es el punto simétrico de la ordenada al origen, que está del otro lado, obviamente, del X del vértice. A ver si sale. Menos 2, menos 3. Sería menos 2, menos 3. Perfecto, muy bien. Bien. Y no tienen que hacer la cuenta. ¿Por qué no tienen que hacer la cuenta? Porque ya saben que el punto simétrico va a estar del otro lado a igual distancia del X del vértice. Entonces, yo sé que este va a ser el punto, perdón, acá. Este va a ser el punto simétrico. Ya tengo 5 puntos de la parábola. Tengo el vértice, tengo estos 2 puntos y tengo estos 2 puntos que son las raíces. Entonces ya estoy en condiciones de graficarla. Si me falta algún punto, puedo hacer una tablita de valores. ¿Qué significa hacer una tablita de valores? Darle valores a X y obtener valores de Y. ¿Sí? Por ejemplo, yo le ingreso 4 a la X, lo reemplazo acá, lo elevo al cuadrado, le sumo 2 por 4 y le resto 3. El resultado lo pongo acá. Y después encontrás el punto simétrico. No hace falta que busques 10 puntos para X, para la función cuadrática. Con 2 o 3 ya tenés un gráfico aproximado, ¿sí? Una vez que tengo esos puntos, voy a unir acá, este con este. Flechita, flechita, porque la parábola sigue tanto para la derecha como para la izquierda. Y ahí tengo mi función cuadrática, ¿sí? Una vez que grafico la función cuadrática, completé con todos los elementos característicos. Vuelvo a repetir: intersecciones con los ejes, raíces, ordenada al origen, vértice, eje, simetría, concavidad, conjunto, imagen y la gráfica que responde a esta función cuadrática, ¿sí? Recuerden también que la parábola puede tener intersección con 2 puntos en el eje X, pero también puede tener intersección con un solo punto. Y en ese caso, si tiene concavidad positiva, va a ser esto. Va a ser esto. Va a tocar en el eje X y va a crecer, ¿sí? Y si tiene concavidad negativa, va a ser esto. Toca en un punto, deja de crecer y empieza a decrecer, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque va a ocurrir cuando la parábola tenga intersección en un solo punto del eje X. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el discriminante, que es el valor que me da la raíz adentro de la raíz, es igual a 0. Cuando lo que está dentro de la raíz me da igual a 0, entonces la parábola va a tener un solo punto de intersección con el eje X. Si el valor que está dentro de la raíz es mayor a 0,
te va a dar 2 raíces reales, como en este caso. Y si lo que está dentro de la raíz es menor a 0, entonces no va a tener raíces reales y la parábola puede estar arriba del eje X o abajo del eje X. Si tiene concavidad positiva, va a estar arriba del eje X. Y si tiene concavidad negativa, va a estar abajo, está claro. ¿Sí? Son las distintas posiciones de una parábola en el sistema de ejes cartesiano, que ustedes pueden identificar la posición a través del discriminante, que es el valor que obtienen adentro de la raíz, en el radicando. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Ninguna duda? Vamos bien, profe. ¿Clarísimo? Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio 43. Esperen que busco acá, que tengo un lío de papeles, me tengo que ordenar, si no es imposible esto. Ejercicio 43. Bueno, el ejercicio 43 dice: obtén los elementos característicos y representa cada uno de los siguientes grupos de parábolas en un mismo sistema de ejes y efectúa operaciones. Y efectúa observaciones. Ahora lo que voy a hacer es graficar las funciones cuadráticas en el GeoGebra, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla. Acá estamos. Vamos al GeoGebra. Bueno. ¿Pueden ver ahí el GeoGebra? Sí, ¿no? Bien. Ahí tenemos la función x cuadrado, ¿sí? Voy a ingresar otra función. Bueno. Pensamos que se cansó de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, por suerte ya estamos de nuevo en la videoconferencia. La otra vez tardamos más. Voy a compartir nuevamente el GeoGebra. Esperemos que no se corte. Upa. Muy bien. ¿Pueden ver ahí la función? Sí, perfecto. Vamos. Sí, profe. Vamos. Perfecto. Ahí se ve la parábola, la primera parábola, que es x cuadrado.
Ahora voy a graficar la otra función que está en la misma llave, que es 2x cuadrado. Bueno, fíjense, multipliqué por 2 y pueden ver la variación entre la parábola verde y la parábola roja. ¿Qué pasó con cuando multipliqué por 2 con la parábola roja? ¿Qué ocurrió? A ver. La parábola Sí. roja es más angosta, profe. Bien, bien, bien. O sea que cambió la apertura de la parábola, ¿no? Exactamente, profe. Podemos decir que cambió la apertura de la parábola. Multipliqué por 2 y fíjense lo que ocurrió. Como dijo recién el compañero, es más angosta, ¿sí? Ahora vamos a multiplicar a x cuadrado por menos 2 y vamos a ver qué ocurre. Entonces voy a poner menos 2 x al cuadrado. Y fíjense que la función naranja, ¿sí? ¿Qué ocurrió con esa parábola? Quedó con concavidad negativa, porque yo les dije que si A era positivo, la parábola tenía concavidad positiva. En cambio, si A es negativo, como en este caso es negativo, la parábola tiene concavidad negativa, ¿sí? Esta parábola, o mejor dicho, estas tres parábolas, ¿en cuántos puntos cortan al eje X? ¿En 1, en 2 o en ninguno? En ninguno. ¿En ninguno? ¿Estás seguro? En uno. Uno solo, profe. En En cero. 1, claro, y es el punto 0, 0. 0 de X, 0 de Y, es el centro de coordenadas, ¿sí? Cuando ustedes quieran calcular el radicando de la raíz, le va a quedar igual a 0, ¿sí? Eso es lo que les dije recién. Si el radicando es igual a 0, tiene una sola raíz. Si el radicando es mayor a 0, tiene dos raíces reales. Y si el radicando es menor a 0, no tiene ninguna raíz real y va a estar arriba o abajo del eje X, dependiendo de la concavidad que tenga, ¿sí? Entonces fíjense que acá podemos analizar que multiplicamos por menos 2 y la parábola quedó con concavidad negativa. Ahora vamos a multiplicar por un medio, porque eso que dice ahí, ven que la expresión dice x cuadrado sobre 2, es un medio por x cuadrado. Entonces vamos a poner, así sale así. X cuadrado es lo mismo, ¿eh? No, hay que ponerlo con punto. Ahí está. Bueno, 0,5 por x cuadrado es lo mismo que x cuadrado sobre 2. Es exactamente lo mismo. Pueden poner un medio por x cuadrado sobre 2. Son las mismas expresiones. Ahora, si ustedes observan ahí, la función cuadrática es la violeta. ¿Qué ocurre con esa parábola? ¿Tiene más apertura o menos apertura? Tiene más apertura, mucho más ancha que las anteriores. Tiene más apertura. Eso quiere decir que si yo multiplico por un número que esté entre 0 y 1, la parábola va a tener mayor apertura. En cambio, si multiplico por un número que esté entre 1 y más infinito, la parábola va a tener menor apertura, ¿sí? Va en contra de la lógica, porque uno dice, bueno, multiplico por un número cada vez más grande, la parábola se va a abrir más. Bueno, acá pasa todo lo contrario. Fíjense que yo multipliqué por 2 y la parábola es la G. Multipliqué por 1 y tiene mayor apertura, es la F, la verde. Multipliqué por 0,5, que está entre 0 y 1, y me queda la violeta o la lila, ¿sí? Tiene mayor apertura. Vamos a multiplicar, por ejemplo, por 0,1, ¿sí? 0.1 voy a poner por x cuadrado. Fíjense la apertura de esa parábola.
¿Es mayor o es menor de todas las parábolas que graficamos recién? Mayor. Mayor, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, acá, vamos a poner 0,001 por x cuadrado, bueno, ya prácticamente es tan grande la apertura que queda sobre el eje X. No sé si pueden observar, voy a hacer un zoom, a ver si... ¿Lo pueden ver ahí? Bien. Fíjense que la parábola está casi sobre el eje X hasta -6 y hasta 6 de X. Después empieza a abrir de a poquito, entonces fíjense que la apertura es mucho más grande. Y si multiplico, por ejemplo, por un número como 4, no, vamos a poner uno más grande, 10x cuadrado, fíjense que es la verde que estoy marcando acá con la manito, ¿sí? Multipliqué por 10x cuadrado, que es la función cuadrática s de x, observamos que la apertura es menor, ¿sí? Entonces ustedes tienen que identificar también esto. Cuando ven la expresión analítica, se tienen que dar cuenta cuál va a ser la apertura. Si multiplica por un número que está entre 0 y 1 o multiplica por un número que está entre 1 y más infinito, ¿sí? Esa relación la tienen que hacer ustedes cuando ven la expresión analítica. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Vamos a borrar estas y voy a poner el ítem B. Así no queda nada acá. Muy bien. Bueno, la primera es x cuadrado, así que la dejo como está. La segunda es x cuadrado más 1. Voy a poner x cuadrado más 1. Bueno, ¿qué ocurre ahí? La función cuadrática que está representada por la parábola roja. ¿Qué observan ahí? ¿Qué ocurrió cuando le sumé 1? Cambió la ordenada. Cambió la ordenada al origen. Es 0 menos 0, 1, ¿sí? Ahora, esa parábola que ustedes observan ahí, ¿cuántas intersecciones con el eje X tiene? Ninguna. Ninguna. Entonces podemos decir que el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, te va a dar menor a 0, ¿sí? Y la parábola, aparte, tiene concavidad positiva, porque A es positivo. Entonces, queda graficada de esta manera. Yo sumé 1 y el efecto que se generó es que subió una unidad, ¿sí? Con respecto al eje Y. Se generó un desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Bueno, ahora vamos a poner la segunda, que es x cuadrado menos 2. Menos 2. Bueno, ¿qué ocurrió ahí con la parábola azul? Bajamos 2 unidades, se generó un desplazamiento vertical, pero para abajo, no para arriba, ¿sí? Pregunta, ¿esta parábola corta el eje X en 2 puntos, en un punto o en ningún punto? En 2. En 2, ¿sí? Por lo tanto, el radicando va a ser mayor a 0. Bueno, muy bien, ese sería el ítem B. Se genera un desplazamiento vertical si sumo un número real o resto un número real, como en el caso de 1 y menos 2. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el ítem C. Dice, el siguiente grupo de funciones representa parábolas de la forma y igual a x cuadrado más b por x. La primera es x cuadrado, así que no la voy a borrar. La segunda es x cuadrado más 2x. X, el cuadrado más 2x.
Muy bien. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió cuando aparece b por x? ¿Qué pueden observar? La parábola se desplazó lateralmente, ¿puede ser eso? Sí, muy bien. La parábola se desplazó sobre el eje X, ¿sí? Tengan en cuenta que la parábola se desplazó en el eje X. Es lo que dijo el compañero recién. Vamos a ver qué ocurre con la siguiente función, que es x al cuadrado menos 3x. X al cuadrado menos 3x. Observan que se generó otro desplazamiento en el eje X, ¿sí? Es la violeta o la lila, la función. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Cuando ustedes la grafiquen, van a obtener estas parábolas, ¿sí? Pero igual, este ejercicio trata de que ustedes, o tiene como objetivo, de que se puedan dar cuenta el gráfico de la función cuadrática antes de poner los puntos en el sistema de ejes cartesianos. Esa es la clave. Yo cuando grafico una función cuadrática, ya tengo que interpretar si tiene concavidad positiva, si va a cortar en 2 puntos al eje X, va a cortar en un punto o no va a cortar en ninguno, ¿sí? Porque si no, uno se equivoca en una cuenta y sale todo mal. Después quedan todos los puntos en cualquier lado y no pueden graficar la parábola. Pero si yo puedo hacer una interpretación de la expresión analítica, es mucho más simple que me dé cuenta de algún error de cuenta, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos al ítem C. Perdón, este era el ítem C, ahora viene el ítem D. El siguiente grupo de funciones representa la parábola de la forma y igual a, y entre paréntesis, x menos h elevado al cuadrado. Bueno, la primera, como siempre, es x cuadrado. Y la segunda, vamos a poner acá, entre paréntesis, menos 1, elevado al cuadrado. Esta la voy a borrar, así no molesta. Bueno, ¿qué ocurrió con esa función naranja, con la parábola naranja? Se movió uno a la derecha. Sí, se generó un movimiento, un desplazamiento horizontal. Recién recuerden que sumábamos un número a la x cuadrado, un número real, y se generaba un desplazamiento vertical sobre el eje y. Y ahora yo le resté 1 a x, lo elevé todo al cuadrado, y me queda que la parábola se movió un lugar para la derecha. ¿Sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, fíjense, menos 4, ¿cuántos lugares para la derecha se movió? 4. 4, muy bien. Si yo pongo, o sea, quiere decir que si yo pongo a x le resto un valor determinado, un número real determinado, positivo, siempre se va a correr para la derecha. Ahora, si yo le resto un valor negativo, por ejemplo, menos 4, fíjense qué ocurre. ¿Para dónde se mueve la parábola? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda, ¿sí? Se generó un desplazamiento con respecto al eje X horizontal de 4 unidades para la izquierda. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Cuando aparece X más un valor y está elevado al cuadrado, todo entre paréntesis, se va a generar un desplazamiento horizontal dependiendo del número que yo ponga acá, ¿no? Si es 4, 4 unidades, si es 5, 5 unidades, si es 6, 6 unidades, ¿sí? Acá, por ejemplo, pongo 2,5,
y ustedes, opa, no, acá no puse 2,5, hay que poner puntito. Ahí está. Bueno, podemos observar que el vértice se desplazó 2,5 unidades para la izquierda. ¿Está bien? Bien. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que dar cuando nos pregunta qué efecto tiene sobre la gráfica la variación del valor h. ¿Sí? El valor h es ese valor que sumás o que restás. ¿Sí? Tengan en cuenta ese desplazamiento horizontal. Es algo que podemos observar con la expresión analítica. Ahora vamos al ítem E. Dice, para el siguiente grupo de parábolas, haz observaciones con respecto a las raíces de cada uno y el gráfico correspondiente. La primera es x cuadrado más 3, la segunda es x cuadrado más x menos 2, y la tercera es 4x cuadrado menos 4x más 1. Voy a poner las tres en el mismo sistema de eje cartesiano para que podamos observar qué ocurre con cada una. La primera es x cuadrado más 3, más 3. La segunda es x cuadrado más x menos 2. Y la tercera es 4x cuadrado menos 4x más 1. Muy bien. ¿Qué análisis podemos hacer de estas tres parábolas? ¿Qué podemos decir de la parábola FG y H? Miren el gráfico y traten de interpretar qué diferencia hay entre las tres parábolas. ¿Qué podemos decir? La cantidad de veces que cortan el eje X. Tal cual, es eso. Es lo que hablamos recién. Fíjense que la función g corta el eje x en dos puntos, en menos 1, en 1, 0 y en menos 2, 0. La función h corta al eje x en un solo punto. Y la función f no corta en ningún punto. ¿Sí? Y acá podemos hacer el análisis que le dije recién. En este caso, lo que está dentro de la raíz es menor a 0. En este caso, lo que está dentro de la raíz es igual a 0. Y en este caso, lo que está dentro de la raíz es mayor a 0. ¿Sí? Y acá lo podemos observar claramente con estas tres funciones cuadráticas. Ese es el ítem E. Y ahora viene el siguiente. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Bueno, muy bien. Mejor así entonces. Patricia, vos seguramente ahora tenés que pasar a otra clase, ¿no? Ahora yo te estoy viendo. No te quería interrumpir, estoy habilitando el otro chat, así que les quiero saludar. Al final pude entrar, a último momento, pero pude entrar. Me parece que hubo algún problema porque no me permitía ingresar por la web y estuve recibiendo recién a 3, 4 chicos que se ve que tampoco podían entrar. Sí, de hecho a mí también se me colgó y yo no te podía avisar porque estaba con la otra compu que no tiene audio ni video. Recién hace 10 minutos pude entrar con esta. Bueno, por lo menos pudiste ingresar y pudiste escuchar. Sí, y estar... Lo que pasa es que ahora tengo que dar la otra clase y si no se activa, no sé, ahora actualicé la de escritorio a ver si era eso. Espero que sea eso porque si no, no sé cómo voy a dar la clase. Pero bueno, gracias a todos y bueno, ya no nos veríamos la semana que viene, así que cualquier cosa quedo disponible en el chat, ¿sí? Mucha suerte a todos. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la buena.
Gracias Nos por vemos, chicos, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, Patricia. Bueno, nosotros seguimos un segundito más con matemática porque después geometría va a ser un poquito más corto, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poquito más con matemática. Teníamos que terminar el ejercicio 43 y 44, ¿sí? Bueno, fíjense en el último ítem del ejercicio 43, que te da tres funciones cuadráticas. Hay una función que dice x cuadrado, la otra que tiene entre paréntesis x menos 1 al cuadrado más 2, y la tercera x más 2 entre paréntesis al cuadrado menos 3. Podemos observar que después abajo te pregunta qué significa o qué valores, qué efecto genera los valores h y k en el gráfico de la parábola. Lo voy a hacer a continuación. GeoGebra. X cuadrado después tenemos x menos 1 cuadrado más 2 y la última es x más 2 menos 3. Bueno, observan que, por ejemplo, acá tenemos 1, x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Qué relación podemos encontrar entre g, la expresión analítica, y g, la expresión gráfica? A ver si pueden observar. Acá pasa algo bastante particular. Recuerden que este punto es el vértice de la parábola. ¿Qué pasa con el vértice de la parábola? ¿Se desplazó un lugar hacia la derecha? Podemos decir que con respecto a la función cuadrática, la original x cuadrado, se desplazó 1 para la derecha y 2 para arriba. ¿Sí? Pero también coincide el vértice, que es 1, 2, 1, 2, lo pueden observar ahí, con los valores que le restamos a x y después se suma a la expresión que está elevada al cuadrado. Pueden observar que acá tenemos 1 y 2, y el vértice coincide justo con ese punto, 1 de x, 2 de y. Fíjense acá abajo, dice 2 menos 3, y la parábola tiene vértice en menos 2 de x y menos 3. Eso no es casualidad. Esta expresión es la forma canónica de la función cuadrática. La forma canónica se expresa como x menos el vértice en x, todo elevado al cuadrado, más y del vértice. Esa es la expresión canónica, la forma canónica de la parábola. ¿Sí? Entonces, vos tenés acá menos 2, que es el vértice en x, y menos 3 es el vértice en y. Y fíjense que coincide menos 2 de x y menos 3 de y. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo esta función, x más 5 elevado al cuadrado menos 2. El vértice en x, recuerden que es menos 5, porque acá tengo un más. Si tengo un más, quiere decir que el x del vértice va a ser menos 5, y el y del vértice va a ser menos 2. Coincide con este número que estaba sumando o restando a la expresión que está elevada al cuadrado. Fíjense que también coincide en el gráfico.
menos 5, menos 2. ¿Lo pueden observar? Esta es la forma canónica. Si a mí me dan esta forma de la función cuadrática, yo ya sé cuál es el vértice. No tengo que andar utilizando esa fórmula x igual menos b sobre 2 por a y demás. ¿Sí? ¿Te entendió? Sí. Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar al ejercicio 44. Dice, determina los elementos característicos, raíces, intersecciones con los ejes, vértices, eje de simetría, concavidad, conjunto imagen, de las siguientes parábolas y graficarlas. Bueno, este punto es muy parecido a lo que yo hice en el pizarrón al principio. Tienen que buscar todos los elementos característicos de la función, ubicarlos en el sistema de eje cartesiano y después graficarlo. Pero siempre haciendo el análisis correspondiente. Por ejemplo, en el ítem F, voy a poner acá, a ver, un segundito, que voy a compartir el PDF. Por ejemplo, en el ítem F, acá está. El ítem F dice, I igual 1/2 de x menos 1 al cuadrado menos 8. Pregunta, ¿cuál es el vértice de esa parábola? ¿Alguien me lo puede decir? Con el análisis. 1 menos 8. 1 menos 8, tal cual. ¿Recuerde? Bien, perfecto. Ese es el vértice, ¿sí? Y para poder resolver, o para poder encontrar los valores que corta el eje X, no hace falta utilizar la fórmula resolvente. Ahora lo voy a desarrollar acá en el pizarrón para que ustedes lo puedan observar. Dejamos de compartir, prendo la cámara. Cuando te da la forma canónica, que es I igual 1/2 de x menos 1 al cuadrado menos 8, no tenés que aplicar la fórmula resolvente, solamente tenés que despejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la I va a valer 0, porque vos estás tratando de encontrar las raíces, los valores que corta el eje X la parábola. Entonces te queda una ecuación que la podés despejar sin necesidad de recurrir a la fórmula resolvente. El menos 8 pasa como más 8. ¿Qué pasa primero acá? ¿El 1/2 que está multiplicando o la potencia como raíz? El 1/2. Muy bien, te queda 8 dividido 1/2. Es igual a x menos 1 al cuadrado, y acá te queda 16, que es 8 dividido 1/2, la raíz cuadrada de 16, porque pasa la potencia como raíz, pero tengo que tener en cuenta que cuando paso la potencia como raíz, como es potencia par, tengo que poner más menos, porque aplico módulo. Entonces te va a quedar x menos 1. Y ahí tenés las dos posibilidades, más menos 4 más 1. Una vez que tenés esas dos posibilidades, que observan ahí, más menos 4 más 1, vas a tener x1 y x2, que lo voy a escribir acá. x1 es 4 más 1, y x2 es menos 4 más 1. 5 y menos 3. ¿Se entiende? Entonces no hace falta que utilice la fórmula resolvente cuando tiene la forma canónica. Esto se llama forma canónica. Ya te dan el vértice, el X del vértice y el Y del vértice. También tenés el eje de simetría y demás. ¿Sí? Bueno, después, los demás ejercicios del 44, los demás ítems del 44, son muy parecidos a lo que yo desarrollé. El ítem D, por ejemplo, es la forma factorizada del polinomio de grado 2. Pueden observar que tenés
2x menos 5 por menos x más 4. Para poder graficarla yo les recomiendo que lo pasen a la forma polinómica. ¿Cómo paso de la forma factorizada a la forma polinómica? Aplico la propiedad distributiva y me va a quedar a por x cuadrado más b por x más c. Y ahí la grafico de la misma manera que yo grafiqué al principio de la clase. ¿Sí? En el ítem E tienen un paréntesis que está multiplicando por 5x y después hay un más 6. Bueno, yo les recomiendo que primero apliquen la propiedad distributiva entre el paréntesis y ese 5x, obtengan la expresión polinómica y realicen el procedimiento del principio de la clase. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa, ahora sí. Terminamos con la clase de matemática, cierro el foro de asistencia a matemática y abrimos geometría. Así que en 2 minutitos nos volvemos a ver. Hasta luego. Chao. Chao.